Los que, buenos días, buenas tardes, para los que han acabado de entrar, buenas noches. Aquí, bueno, iniciamos formalmente esta transmisión, este encuentro, de aprendizaje entre colegas. Muy feliz de tener a Ariel, y ya les voy a contar por qué, pero por otro lado también súper contenta de volver a ver gente querida y, bueno, que esta virtualidad nos permite este reencuentro, de alguna forma. Y, por ese lado estoy muy contenta, como he dicho, pero por otro lado también me parece que es una muy buena oportunidad esta que vamos a tener hoy de ver una visión diferente, una forma diferente de lo que llamamos juego y una forma de integrar ese juego a nuestras clases o a nuestra familia, a nuestro ámbito familiar. Y por eso me interesaba mucho de alguna forma que conocieran a Ariel. Así que para líneas generales, para que sepan, los micrófonos van a quedar cerrados, por favor, durante el tiempo que esté Ariel hablando, excepto en algún momento que Ariel los va a hacer jugar. Por el momento veo mujeres, Ariel, así Ah, que bueno, la vas mira, a ver duro porque somos todas mujeres por el momento, por lo que veo. Hola, no hay Liz. Liz problema. desde Princeton nos está saludando, gran amiga y Hola. excelente colega. Argentina también, tucumana, Ariel, tucumana. Muy bien. No es Casi no argentina, viene. ella es tucumana, es otra cosa acá la historia. ¿Ok? Y bueno, entonces esto va a quedar grabado. El que no desee tener cámara, por favor, la puede cerrar, pero que sepan, como me conocen y cómo es el sistema de Sin Fronteras, el vídeo es solamente para uso de las personas que participan del sitio y es para nivel educativo. Esto no se va a publicar en las redes, es solamente para uso interno de las personas que participan en la comunidad de Sin Fronteras. Y bueno, en algún momento, como les he dicho, Ariel las va a invitar a jugar, vamos a hacer una especie de actividad así tipo interactiva para que ustedes vivencien de primera mano cómo son los juegos o cómo se pueden llevar a las clases o a la familia, como he dicho. Así que el que desea puede abrir la cámara y, por supuesto, el chat queda abierto permanente para que ustedes hagan preguntas, consultas, algún comentario de lo que están haciendo, y vamos a guardar unos minutitos para formalizar las dudas y sugerencias que también ustedes tengan, que siempre son bienvenidas. Estos son un aprendizaje entre colegas, es una charla entre colegas, así que nos sentimos cómodos y bueno, y acá empieza formalmente. Ariel, yo lo he conocido más que nada por sus dibujos, ¿ok? Soy fanática de algunos de los autores, fanática, vamos a decir una palabra más, fanática, de algunos de los autores de los escritores que Ariel tiene en el recorrido de sus juegos. Y entonces cuando vi que estaban promocionando un juego, por ejemplo, de Pablo Bernasconi, que es uno, no sé, creo que es uno de los últimos, ¿no, Ariel? Que Pablo Bernasconi, Sí, escritor, ilustrador argentino, para mí es una maravilla las cosas que hace y me dan mucho, mucho juego en la clase. Dije, ay, bueno, ¿de qué trata esto? Y así fue que lo empecé a investigar, Ariel, y descubrí que este buen señor trabajaba con otra autora muy querida para mí, que es Laura de Guetta. Para los que son un poco más jóvenes, no sé si lo saben, pero Lizzie no me va a dejar mentir, que Laura en nuestra época de estudio estaba prohibida por la dictadura. Entonces, cuando tuvimos la posibilidad de poder volver a comprar los libros de ella, todos un poco corrimos a las librerías porque era la ansia de comunicarnos otra vez con gente como Liliana Bodoc, como Elsa Bornerman, como Laura, que fueron formadoras de nuestra infancia en algunos momentos y después mano derecha y súper colaboradora de nuestras tareas en clase, porque tanto, bueno, la nombro Lizzie porque nos conocemos personalmente, tanto Lizzie como yo somos maestras desde la época de la dictadura, o sea, tenemos más de 40 años frente a las tablas. Entonces, No, no, vos no yo no todavía, qué tengo. mala, no digas, decís que estás como yo. Soy más joven. Yo tengo 40, el año, diciembre del 2022, 40 años. No, Así pero en que, la época de la dictadura, cuando nosotras estudiábamos en la facultad, había autores.
como la obra de Betach, que ya estaban prohibidos, Ya obviamente. estaban prohibidas, exactamente. Bueno, no perdemos más tiempo con estas juergas, pero para que sepan que hay mucha historia detrás, ¿ok? Ariel es maestro también, es una persona que se dedica a la enseñanza también de alguna forma, trabaja en la radio, tiene su radio, y me gustaría un poco que lo escucháramos un poco, les voy a contar un poco de dónde viene la idea de Ariel y un poco a ver cómo nos puede contar él en primera mano. ¿Okay? Ariel pertenece, bueno, es corresponsable de la editorial Tincuy, estudió en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se graduó como diseñador gráfico. Allí mismo fue docente en la materia audiovisual de medios expresivos. Trabajó en estudios de diseño de agencias de publicidad, realizando paralelamente trabajos de freelancer orientados a la animación y realización audiovisual. Ha participado en diferentes proyectos de cinematografía, ¿ok? Actualmente dirige la agencia de comunicación Amerindia, es jefe de trabajos prácticos del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza y lleva adelante la editorial Tincuy, nacida del proyecto que lleva el mismo nombre, donde realiza, entre otras funciones, el diseño de juegos de cartas literarias. Esto es, digamos, a nivel formal lo que podemos contar de Ariel, y a mí lo que me pareció interesante rescatar y remarcar, perdón, es que no solamente es diseñador gráfico, no solamente le interesa la literatura, también es que es docente, es decir, está del otro lado también y puede comprendernos. Ariel, ¿quieres agregar algo más? Hola, ¿cómo les va? Bueno, no, agradecerte por el espacio y por este encuentro. Y gracias a todas las que están ahí escuchándonos hoy. Y justamente que decías antes lo de encuentro, Tincuy significa encuentro en quechua. Así que bueno, este es un gran Tincuy, el que vamos a hacer hoy. Exactamente, si viene desde el propio nombre. Bueno, señor, la idea entonces un poco nació de esto, de ver los proyectos que ellos tenían, de Gloria y Ariel en su editorial, y me pareció que era algo interesante para que nosotros viéramos cómo podemos utilizarlo, tanto en clases como para jugar en familia, como he dicho, pero para eso me gustaría que Ariel nos contaras en poquitas palabras, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo nació un poco para que nosotros te entendamos un poco más todo esto? Bueno, mira, es así, Tincuy nace hace ya unos años, ya por el 2010, y en principio era un espacio donde nos reuníamos a leer. O sea, Gloria, que es mi esposa, hacía una selección, o sea, empezó ella, la idea fue de ella, la primera, digamos, la primera vez que armó todo ese espacio, nos daban un lugar, armábamos una lona naranja con un montón de libros que llevábamos nosotros, y los poníamos a una altura considerada para que los chicos de 3, 4, 5 años pudieran acercarse con sus adultos y más grandes también, y era la idea de tirarse a leer un rato. Bueno, así nace Tincuy. Ese espacio fue quedando chico de alguna manera, porque cada vez venía más gente, obviamente que era libre y gratuito, y después decidimos en verano sacarlo a las plazas, eso mismo, llevarlo a las plazas de los parques. Bueno, lo mismo, tirábamos una gran lona naranja que se veía bien desde lejos, con muchos libros ahí arriba, y siempre los chicos eran los primeros que venían, los que se tiraban a leer y se disfrutaban. Y después venía el adulto y preguntaba, y dice, bueno, ¿cuánto les debo? Y entonces ahí le decíamos que no, que era gratis y que era por el placer de leer un rato, que ahí el adulto también se sentaba y bajaba ahí a la lona. Después, con el tiempo, el proyecto fue creciendo, se sumaron otras personas, hicimos un programa de radio al cual llevamos esto de la literatura a la radio de alguna manera, donde hacíamos entrevistas a autores e ilustradores nacionales e internacionales. Bueno, teníamos diferentes secciones, ¿no? Con el tema de la literatura. Y después, en el 2015, a partir de los programas de radio, porque cada programa de radio tenía una consigna, una pregunta. Por ejemplo, era, ¿qué libro tenés hoy en tu mesa de luz? Entonces la gente participaba en esa época por teléfono, ¿no? Al principio, dejando su mensaje en la radio, después apareció el WhatsApp y las redes sociales, y bueno, la gente participaba con esa consigna. Y esa consigna estaba ligada siempre al recorrido del lector, ¿no? Esto que nos habla Laura de Betach.
Y entonces, como cada programa tenía una pregunta, cuando llegaron los 100 programas de radio, dijimos, acá tenemos que jugar, acá tenemos que armar algo. Bueno, vino justo a ese programa Laura de Betach, como entrevistada, y ya vino a jugar también, y llevamos un bolillero. Sacábamos, no sé, la 48. Bueno, a ver, ¿cuál era la pregunta del programa 48? Y la leíamos y jugábamos ahí en vivo con Laura y con la gente que participaba. Bueno, y así dijimos, acá hay 100 preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con este material? Y se me ocurrió llevarlo a unas tarjetitas personales, como esas tarjetas que uno muestra, comerciales, y armamos así las preguntas. Y lo metimos en una caja de acrílico. Acá justo no tengo una cajita, pero para mostrarles cómo era. Y ahí nació el ping-pong literario, que es el primer juego. Pero ahí nace de alguna manera y después lo fuimos desarrollando y lo fuimos, digamos, cambiando el tamaño, el diseño, lo hicimos en un estuche de cartón, le ingresó con un ISBN, o sea, como que se fue formalizando y mejorando y se fue convirtiendo en un juego. Pero digo, nació siendo un insumo que venía de la radio, que a su vez venía de otro proyecto, y bueno, y así se fue transformando. Y cuando lo acercamos a una librería amiga, que también es editorial, Calibroscopio, nos dijo, acá hay un potencial, acá hay algo que tienen que hacer, que me parece que está bueno, que no existe, que hay... Era como esto que hablábamos en el título de la charla, hay como un puente entre jugar y leer, ¿o no? O entre los juegos y los libros. Y entonces, bueno, se nos empezaron a ocurrir otros juegos, al ser docentes también traíamos como recursos de las aulas y las llevábamos a los naipes, o sea, muchos docentes hacen esto que hacemos nosotros, lo que pasa es que quizás no lo llevaron a hacerlo en un tamaño más industrial o más profesional, por decirlo de alguna manera, pero el contenido, digamos, está ahí, ¿no? Está en esa semilla. Y bueno, y así empezó a surgir, y esta gente de Calibroscopio nos dijo, che, acá estaría bueno que armen una colección, armen otro juego, bueno, y ahí arrancó, del 2016 para acá. Ahí empieza a armarse la colección de juegos, y después ya sí se armó más profesionalmente en la editorial, y empezamos a trabajar con autores, o sea, primero los juegos los tratábamos de crear nosotros, los armábamos nosotros, los inventábamos, y después ya sí empezamos a convocar a otros autores, y por ejemplo Laura de Betach es una de las primeras que nos abre la puerta y nos permite un texto de ella, que ahora después lo vamos a mostrar el juego, un texto de ella que era inédito hasta ese momento, nos lo da, dice, esto estaría buenísimo que se haga juego. Así que bueno, para nosotros fue tocar el cielo con la mano, y a partir de ahí sacamos poesía de la carta. Pero después, no me quiero adelantar, después se los vamos a mostrar. ¿Te parece, Marcela? Sí, sí, no, pero incluso lo que estás diciendo, concuerda exactamente, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, saqué este libro de los que tengo, y se llama Todo el tiempo ella crea cosas para jugar, o sea, su literatura nos invitaba a jugar permanentemente en clases. Hoy por hoy yo los utilizo para mis trabajos de lengua de herencia, pero este cuento, por ejemplo, se llama Las 1002 del garbanzo peligroso, o sea, las 1002 problemas o cuestiones que trajo el garbanzo peligroso, y jugábamos con los garbanzos en la clase. El objetivo o el público objetivo cuando empezó este proyecto, ¿cuál fue para ustedes, Ariel? Bueno, al principio decíamos, bueno, este juego puede ser para toda la familia, pero también fuimos aprendiendo en el camino, y por ejemplo, al ir a ferias a ofrecer los juegos, había mucha devolución de la gente, donde ahí nos empezábamos a enriquecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el ping-pong literario, que es el primer juego que lo habíamos pensado con preguntas, como, no sé, para adolescentes y adultos, de repente llegaba una persona que decía, lo utilicé en un taller de la memoria con adultos mayores, y fue un éxito. O estuvimos media hora hablando a partir de un naipe que sacamos. Lo utilicé, no sé, en segundo ciclo, que para nosotros es un séptimo grado, con chicos de 12 años, y estuvimos, no sé, media hora hablando a partir de un par de cartas que salieron y que se fueron generando conversación. Bueno, y así uno se empieza a enriquecer, y lo que uno propone, un juego, después nos va sorprendiendo el camino que hace el propio juego, ¿no? De hecho, lo que sí nos planteamos desde el primer momento es armar sugerencias de juego y no un reglamento cerrado y duro, que tienen otros juegos, que está perfecto. Nosotros decidimos ir por el otro camino, ¿no? De la sugerencia. Entonces, ya el que recibe el juego ya sabe que es un juego abierto, que le pueden poner su propia impronta de alguna manera. Entonces lo pueden jugar como dice el librito, o lo pueden cruzar con otros juegos, lo pueden mezclar con otras cartas, pueden generar
por ejemplo, en el ping-pong literario, otras preguntas. Hay docentes que vuelven a cortar cartulina y vuelven a hacer preguntas que no están en el juego y lo enriquecen y lo hacen más grande. Así que bueno, de alguna manera los juegos nuestros tienen como esa política, ¿no? De no ser cerrados, y que esto es lo que nosotros presentamos, es como un disparador, como un insumo. Y después el público objetivo, que hoy por hoy sí sabemos que son los docentes, los profesores, los bibliotecarios, los mediadores de lectura, por lo general son los primeros que nos llevan. Y después el boca a boca llega a los padres, a las madres. Así que bueno, nosotros contentos, pero nunca nos cerramos a un público objetivo. Siempre tratamos de que sea lo más abierto posible y para todas las edades. Incluso los están facilitando en otros contextos que no solamente, o sea, no es Argentina, Sudamérica, el público que se está ubicando en España, se está ubicando en otros lugares, y un poco es lo que permite esto de la literatura sin fronteras, ¿no? De que nos conozcan y conocer Totalmente. también cómo funciona en esta cosa. Bueno, empezamos, ¿te parece? A ver, ¿nos puedes contar un poco de qué juego estamos hablando? ¿Por dónde Bueno, quieres empezar? A ver. Mira, si te parece y querés compartir la placa del ping-pong literario, que es la 01, Sí. y si tienen ganas ahí por el chat, si quieren jugar, yo digo para jugar un ratito y de paso les muestro cómo es el juego. Ahí van a ver unos naipes. Yo mientras les voy mostrando acá. A ver, El ping-pong literario, no sé, ustedes me ven a mí, ¿no? Yo hago así. Ahí estoy, sí, ya estoy, a ver. Ariel, ¿lo ves ya? No. Todavía no, pero no importa, puede ser que haya un poquito de Estamos delay. aquí, listo, ya estamos. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, ahí está. Es una carta donde hay una pregunta, la pregunta 40 del ping-pong literario. Entonces, si tienen ganas y nos quieren escribir por el chat, la pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde guardas tus libros? ¿Dónde guardan sus libros? ¿Y en qué lugar de la casa tienen una biblioteca? No sé, Marcela, si vos querés responder, si no puedo empezar yo, y mientras vos pensás la pregunta y la respuesta. Nosotros en casa tenemos libros por todos lados. En las habitaciones, en la cocina, debajo del horno eléctrico, hay libros más específicos de cocina, e incluso también hay una bolsa en el baño. Así que bueno, hay libros por todos lados en nuestra casa, y armamos pequeñas bibliotecas para que queden ahí siempre a mano. Pepa dice que en el salón. La Guay te contesta, Paula en el salón y en el dormitorio, Anita en la biblioteca y por toda la casa también. Mira, Paula, bien. Algunos en mi habitación, otros también en la cocina. Paula me parece súper original en la cocina. Leo libros, ahora muy bien. Lourdes dice que en la biblioteca está en mi oficina, pero tengo por todos sitios, tengo libros por todos lados, incluso, menos en el baño. Guadalupe no guarda en el baño. Mi cuñada sí, Guadalupe, mi cuñada guarda en el baño también, en el dormitorio y en algunos en la cocina. Bueno, tenemos una buena variedad de sitios donde podemos guardar. Muy bien, bienvenidos que estén los libros ahí a mano siempre, y a una buena altura para que podamos tenerlos ahí a la vista, ¿no? Que no queden allá arriba, en silencio. Mira, en la cartera, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nada, era un poco para que nos cuente y que romper el hielo. Si querés, Marcela, volvemos y les muestro un poco el juego. Esa, por ejemplo, fue una consigna de un programa de radio. Y acá, bueno, si me ven, yo me voy a poner acá la cámara para ver lo que estoy haciendo. Se ve bien, Ariel, tranquilo. ¿Se ve bien? Bueno, sí, se ve bien. El juego es es la cajita roja de ping-pong literario, y vienen 50 preguntas, por ejemplo, para que puedan jugar, y la idea es sacar cualquiera al azar. Por ejemplo, grandes autores han utilizado un seudónimo, ¿cuál sería el tuyo? Y a partir de esta pregunta, lo mismo, ¿no? Empieza a dispararse una conversación. Y por eso decimos que no hay edad quizás para jugar a esto, porque lo que sí tiene que haber como un recorrido lector mínimo. Por eso digo, una persona de 11, 12 años creo que ya puede jugarlo tranquilamente. Y aparte cada uno va a tener su propia respuesta, no es un juego de trivia, y bueno, nos animamos a eso, ¿no? A conversar, que muchas veces nos hace falta también, ¿no? Y salir, también hay otra cosa que tenemos como política dentro de los juegos, que es salir un poco de las pantallas, ¿no? No estar en contra de la tecnología, obviamente, pero ofrecer algo analógico también está bueno, que no sea todo tan virtual, ¿no? Después de la pandemia aprendimos también un montón. Así que bueno, ese es el juego, el ping-pong literario. Y todos vienen, ahora van a ver cómo son los demás,
Todos vienen con un librito, con las sugerencias de juego, y los naipes, que son siempre 50. Bueno, y si te parece, pasamos ¿A cuál a los demás estamos juegos. ahora? Tenemos, Ahora es ping-pong literario, es lo que vimos recién. sí, exactamente. Y ahora vamos a, espera que estoy tratando de subirlo. Ah, y como dice Laura, es verdad, en todos ponemos la leyenda de que no requiere Wi-Fi ahí en la cajita, porque es la verdad que no hay que enchufarlo de noche, no hay que dejarlo cargando, el No juego requiere funciona. wifi. No requiere wifi. Y también es un poco lo que nosotros tenemos de nuestras infancias, ¿no? De jugar con juegos de mesa. Bueno, para que ahora después jugamos con esa placa. Les muestro los juegos de... Ah, no tenía que... Ah, Perdón. me hace jugar este muchacho a mí y me confunde. A ver, vamos. Voy a perder el juego, no vale. Yala. Ahí está. Bueno, nada, dentro de la colección del catálogo, con Marcela tratamos de organizar la charla, en dividirlo en un par de ejes. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar ahora es más el eje creativo. Dentro del eje creativo, el primero que les cuento es Miriorama, y Miriorama es un rescate, es un juego de 1850, no el juego en sí, sino la mecánica de jugarlo, que es esto de la multiplicidad de las miradas. Entonces, hay obras de arte, hay así también tarjetones grandes que se han hecho en esa época, en Europa, donde nace esta idea, esta mecánica de juego, donde lo mismo, ¿no? Tengo 50 cartas, en este caso, todas tienen situaciones diferentes que pueden pasar dentro de una biblioteca, ¿no? Y está pensado para un público bien infantil, 4, 5, 6 años, por la estética que tiene, ¿no? De Mariana Ruiz Johnson, una ilustradora argentina. Bueno, pero ¿qué tienen en común? Son todas 50 cartas sin texto, así que arranca bien desde no lectores de texto, sí, lectores de imágenes, y todas tienen en común la misma línea de horizonte. Entonces, cualquier carta se puede colocar al lado de cualquiera y así van a ir armando un miriorama, que es esta multiplicidad de miradas. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Ir creando una historia. O sea, como el texto no está escrito, la persona que lo va jugando, un chico de 5 o 6, o quien sea, o un adulto también, le va a ir colocando ese texto, le va a ir colocando esa historia a medida que van sacando las cartas y van armando esa historia que va a ir pasando ahí. Bueno, después en el librito vienen unas 6, 7 sugerencias de juego, más todas las que se les ocurren a los profes y a los docentes, de cómo jugarlo. Incluso hasta puede ser un juego de escritura, uno puede poner 5 cartas, una al lado de la otra, en la mesa, en un pizarrón, y cada uno puede escribir algo a partir de lo que ve en esa historia. Bueno, de vuelta, es un juego que tiene algunos guiños hacia los adultos. Por ejemplo, acá hay un personaje que tiene un antifaz, que está del lado de afuera, que lo podemos poner al lado de otro, y bueno, generar diferentes escenarios. Bueno, es un rescate que nos pareció muy interesante, una mecánica, como les decía, ¿no? De 1850, ya tiene 150 años, y volverlo a traer acá, editarlo, nos pareció como un desafío, y realmente es un juego que gustó muchísimo, y que, nada, que la gente le ha dado una bienvenida. Bueno, sigo. Sigo. Vos me decís si vamos rápido o vamos más tranquilo. Breton. Breton es otro juego, también creativo. Este está el eje puesto en lo surrealista, y está hecho con Pablo Bernasconi, que Marcela tanto admira, y nosotros también, porque tiene una obra fantástica. Breton, quizás los que están en Europa conocen el Dixit. Bueno, para nosotros acá también en Argentina comenzó hace 2, 3 años a llegar el Dixit, que es un juego súper valorado también desde lo creativo y desde para contar historias o para poner un concepto, ¿no? A determinadas imágenes. Entonces elegimos trabajar con Pablo Bernasconi, ¿por qué? Porque tiene imágenes de parte de su obra que es súper metafórica, ¿no? Donde una imagen tiene más de una lectura, y seguramente de todos los que estamos acá en esta charla, vamos a encontrar un concepto diferente para esta misma imagen, ¿no? Porque tiene un montón de lecturas. Ahí nos dice Mel que anoche lo usó con Biblioteca Infinita. Bueno, Sí. gracias. Bueno, es así, tiene 45 cartas, que son todas imágenes de Pablo, ilustraciones de Pablo Bernasconi, y tiene 5 técnicas de juego, 5 mecánicas que nacen del surrealismo, como el cadáver exquisito. También es una especie de rescate, las mecánicas, porque también tienen 100 años.
bueno, cadáver exquisito, ensueño, que es la misma mecánica que usa el Dixit, esto de colocarle un concepto a esas imágenes, a un título. También tenemos escritura automática, es esto de poner una carta arriba de la mesa y que cada uno empiece a escribir lo que se le viene a la mente, como un disparador. Bueno, para hacer collage, y un cadáver exquisito ilustrado también. Bueno, tiene 5 formas de juego. También hubo una investigación previa acá del movimiento surrealista. Se nos ocurrió ponerle Breton, y Pablo también estuvo de acuerdo, porque es el padre del surrealismo de alguna manera. Así que bueno, por eso fue que se llama Breton este juego. Acá también está pensado para adolescentes, para adultos, pero nos han sorprendido de las formas que lo han jugado, de las historias que han armado, y de la cantidad de disparadores que tiene el juego y las imágenes que a veces uno no lo ve cuando está armando el juego. Bueno, sigo por la parte creativa, me voy a otro, que es Postdata. Postdata es un juego basado en la escritura. Para algunos mayores que vemos acá, hemos escrito cartas, seguramente hemos enviado, hemos recibido cartas postales, ¿no? Qué lindo que era. Pero bueno, con la tecnología y con la inmediatez que nos apura todo el tiempo a tener que estar conectados, como que esa carta se fue olvidando. Bueno, Postdata es un juego que trae un poquito de vuelta esa idea y que nos pone a escribir, como excusa, escribir una carta, pero también puede ser escribir un tweet, escribir un microrelato, escribir lo que ustedes quieran. Y el juego se divide en 4 partes. Por un lado, vamos a tener un tipo de carta, por ejemplo, se las muestro acá rápido, van a tener que escribir una carta de amor. Esto es al azar, lo que sale. Por otro lado tenemos un destinatario que elegir, así que vamos a elegir, no sé, a ver, alguien que aún no nació, por ejemplo, podría ser un destinatario, lo vamos dejando en la mesa. Después viene un mazo chiquitito con cartas de fragmentos epistolares reconocidos, que por ejemplo nos puede tocar, a ver, alguno cortito. Por ejemplo que es de Van Gogh, que se le escribe a su hermano. Entonces lo podemos utilizar o no, si quieren, en la carta que van a escribir, y también es un puente para ir a buscar quién es Van Gogh, cuándo se le escribió, cómo es la carta completa. Bueno, y por último, por eso se llama postdata el juego, sacamos una postdata al azar y por ejemplo nos dice, mi perro dice que también te extraña, ¿no? Esta sería la postdata que tienen que usar. Bueno, un poco jugando con el azar y con el insumo que va saliendo, tienen que armar una carta. Esa, y si la quieren enviar y les toca y tienen dónde enviarla, genial. Ayer hablábamos con un colega también que dice, yo por ejemplo escribiría una carta y se la dejaría, no sé, a mi vecina en el mismo edificio, o la podría dejar a alguien cuando suba al transporte público, y me voy y se la dejo ahí a ver qué pasa, ¿no? A ver qué se genera. Bueno, son formas de jugarlo a este juego. Se llama Postdata y está basado en eso, en la escritura. Y obviamente en lo creativo, ¿no? Que nos puede dar esa escritura. Bueno, yo voy juntando acá todos los juegos, después voy a hacer lío. ¿Voy bien hasta ahí, Marcela? Vos decime, ¿eh? Sigo. Tengo otro juego acá para mostrarles. Este es un juego que quizás al autor lo conocen, los que están en Europa. Se llama ¿Qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? Es de Guridi, un ilustrador de Sevilla. Y este juego, compramos los derechos en una editorial española, y junto con el autor lo llevamos a nuestro formato de cartas, y quiero que vean lo exquisito que es el diseño y las ilustraciones. Y es también, ¿no? Es para crear y contar historias. Así. Es para crear y contar historias. Más acá. Ahí va. O sea, un trazo muy simple, muy limpia la carta, muy minimalista. Tiene una estética muy particular. Guridi, pueden conseguir libros de él muy interesantes. Y bueno, y también por un lado vienen imágenes, y por otro lado vienen... Sí. Pensé que me habías dicho algo. Y por otro lado vienen textos que se usan como conectores entre imágenes. Entonces el juego es muy sencillo. El disparador es la pregunta. ¿Qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? Y vamos a ir sacando una imagen y un texto y vamos a tener que ir creando una historia dando respuesta a esa pregunta. Si lo quieren usar de esa manera, y si no pueden usarlo sin tener que ver con la pregunta, simplemente armando una historia. Tiene técnicas de escritura, porque uno puede poner 5 cartas y empezar a escribir un microrelato a partir del insumo que salió ahí.
obviamente hay docentes que las han llevado y han armado otros textos, otras cartas como conectores, han hecho finales, han hecho introducciones o aperturas de historias. Bueno, como les decía desde el principio, ¿no? El juego, nosotros hacemos los juegos como disparadores o como un insumo y que después cada uno lo siga alimentando y lo siga haciendo crecer. Bueno, seguimos con el eje creativo. A ver, y también la idea es como ir mostrando diferentes mecánicas de juego que hemos utilizado ahí en la colección. Este es uno de los más nuevitos, se llama Efemérides Secretas. Son efemérides que obviamente no sucedieron, pero son, por eso son secretas, son ficciones, son microficciones, que escribió de un lado Nicolás Yuff, donde viene el microrelato, de un lado del naipe, con la fecha y todo, o sea, uno lo puede creer o no, como quiera, y del otro lado del naipe viene la ilustración, que justamente esto pasó el 15 de enero, hace poquito lo festejamos, el día del trepador de árboles. Así que bueno, acá por lo menos en Argentina se festejó. Bueno, nada, y atrás cuenta un poco la historia, que el texto lo hace Nicolás Yuff, un autor argentino, y la ilustración también es de Mariana Ruiz Johnson, una ilustradora argentina, también muy conocida en Europa, seguramente la han escuchado o han visto algún libro de ella. Y acá lo que se juega es una mecánica que se llama la línea de tiempo. La línea de tiempo es saber qué pasó antes y qué pasó después en otra efeméride. Como son efemérides secretas, entonces nadie sabe cuándo, no es el día de la revolución o el día de la creación de la bandera o de la batalla, de la guerra, son fechas que nadie conoce, entonces bueno, vamos a ir jugando y de alguna manera vamos a ir leyendo también atrás los microrelatos que hay en cada carta, y aparte, las cartas vienen con unas cartitas rojas que cualquiera se puede conectar con cualquier efeméride. Entonces, hacemos un cruce, por ejemplo, ahí, y hacemos esa pregunta con esa efeméride. Entonces ahí se va a abrir una nueva conversación, una nueva historia. Por ejemplo, ¿qué habrá pasado ese mismo día en tu familia o entre tus antepasados? Este día, el día del traductor despechado. Fue el 3 de julio del 2006. Todavía falta para festejarlo, pero bueno. Bueno, nada, disparadores para seguir jugando tanto la línea del tiempo como la escritura, como la creación de historias. Ariel, hay un comentario acá Sí. que Laura dice: lo jugué hace un par de días y lo usaré en clase la próxima semana. Ideal esa efeméride inspirada en la obra de Italo Calvino. ¡Wow! Ciudades. Sí, hay algunas reminiscencias hacia libros o autores que el que sabe las puede encontrar y el que no, bueno, quizás la seguirá buscando o seguirá investigando, y si es tal cual, como dice Laura, de Italo Calvino, el Día del Trepador de Árboles. Bueno, sigo. Pero y ahora, si Ariel, querés, ya un ratito. estás hablando Sí. de la escritura creativa, estás hablando de eso, de crear historias, y nosotros como profesoras de lengua creo que vemos también el potencial ese de la extracción de vocabulario, de la creación de redes léxicas a partir de cualquiera de los temas que estás presentando. Yo me imagino actividades todo el tiempo desde la base, desde el inicial, para después llegar con el trabajo, digamos, en varias etapas, llegar a ese proceso de escritura. O sea, no partir, o sea, lo peor como profesora de lengua me parece que nos da mucha carne para crear las redes léxicas. Eso me parece súper. Sí. Bueno, sí, perdón, seguimos. De hecho, de hecho hay muchos profes que no usan todo el juego como viene, sino que separan algunas cartas y lo utilizan de alguna manera. Como te decía, otros lo dividen y en vez de tener un grupo de 30, quizás juegan en 3 grupos de 10 y lo hacen de otra forma diferente. Bueno, a nosotros nos da orgullo porque digamos que nos sigan enriqueciendo en el aula es un montón. No recomiendo bueno, poner las 50. No recomiendo poner las 50 de una sola vez en un grupo porque puedes estar una clase entera para que miren todas las cartas y se te fue la otra. Claro que sí. Bueno, y ahora si quieren les muestro esto y jugamos de vuelta en un ratito. Estos son así, se llama Contame. Son juegos que son 3, la colección, Contame Inicios, y este último que hicimos ahora, que es Contame de Terror, basado bien en el eje de terror, porque no sé si a ustedes también les pasa, hay una cierta edad donde los chicos y las chicas quieren jugar con terror, les encanta, les apasiona. Después capaz que de grande uno se le pierde un poco. De hecho, a mí, por ejemplo, no me gusta ir a ver una película de terror al cine, sufro. O una serie a oscuras, no me gusta. Pero bueno, hay una edad en que sí. Y les cuento, bueno, nació primero, el Contame,
que está basado de alguna forma en las cartas de Proust, que seguramente las conocen, pero nosotros les agregamos un poquito más de historia y un poquito más de color y un poquito más de formas, y se usa de esta manera. El mazo se divide en tres partes. Por un lado tenemos los géneros literarios, por ejemplo, no sé, amor, humor, aventura, primera persona. Bueno, la carta, el naipe dice, contame una historia de amor, ¿no? Por un lado estarían los géneros literarios, policial, aventura, bueno. Por otro lado, en el mazo tenemos personajes, objetos, animales, bueno, puede salir al azar, ¿no? Obviamente. Y por otro lado, habíamos puesto una carta con acciones, que son 3 verbos, ¿no? En cada carta. Entonces, teníamos que sacar un género literario para ver, por ejemplo, no sé, contame una historia de ciencia ficción que tenga en esa historia, oral o escrita, 3 acciones conjugadas como quieran, y en esa historia tendría que haber, sacando al azar también, 5 objetos o personajes. Entonces, y incluso nosotros, por ejemplo, no sé, acá, en los objetos o en todas las cartas, no ponemos qué es abajo, porque esto puede ser un libro, puede ser lectura, puede ser biblioteca, puede ser el significado que le quiera dar cada uno que lo juegue. Así que bueno, con esas cartas al azar van a disponer en la mesa un insumo determinado y ahí van a tener que armar una historia oral o escrita. Ese, por ejemplo, es el contame, es el original, el primero que hicimos. Y que para nosotros, al tener acciones, al tener verbos y al tener géneros, quizás era un poquito más complejo y no iba tanto para un 6, 7 años. Entonces después pensamos un contame, que es el contame inicios, que va en un poquito más abajo en la edad, en un 6, 7 años, donde también se divide en 3, y por un lado hay inicios, como por ejemplo, conocen la historia de, así arrancaría tu historia, oral o escrita. Eligen un inicio, luego se elige un escenario, tu historia se puede desarrollar, no sé, en la playa, puede ser que pase en un bosque, en la plaza, bueno, no leo bien ahí, muy chiquita la cámara, pero eligen un escenario, un inicio, y por último hay más objetos y personajes. Entonces lo mismo, ¿no? Sacando un inicio, sacando un escenario y 5 objetos o personajes, con ese insumo van a armar una historia que puede ser oral, escrita, puede ser individual, puede ser grupal, puede ser colectiva, que se vaya armando, que cada uno va poniendo una carta y se va armando una historia. Bueno, seguramente a ustedes se les van a ocurrir más cosas. Y bueno, eso es un poco la idea de los contame. Y por último, el contame de terror, que apela también a crear y contar historias con el eje bien puesto en el terror. Entonces, por ejemplo, hicimos escenarios un poco más terroríficos, un terror suave, ¿no? Obviamente para que nadie se asuste, donde hay un laboratorio, no sé, abandonado, un cementerio, bueno, las historias van a pasar ahí, ¿no? En un castillo, en determinados lugares. Los personajes, los protagonistas de la historia pueden ser un esqueleto, puede ser una niña que está disfrazada, puede ser un zombie, puede ser Drácula, bueno, quien sea, que va a ser el protagonista de esa historia. Después hay objetos y personajes, y por último, acá pusimos efectos especiales. O sea, que en tu historia tiene que haber estos efectos especiales, como por ejemplo, risas, vidrios que se rompen y ladridos. Nada, para ponerle un poquito más de condimento y llevarlo a un formato de carta, ¿no? Que también no es sencillo armar un juego en 50 naipes. Bueno, un poco esa era la idea de los contame. Tener un dispositivo, tener un insumo donde uno pueda rápidamente crear y contar una historia. Y este juego, como decías antes, Marcela, viste que me preguntaba para quién lo teníamos pensado, estaba pensado por una edad y estaba pensado por un público, y de repente nos vienen adultos que nos dicen, mira, nosotros lo usamos para improvisar, en forma teatral. Sacamos y hacemos una improvisación teatral como para entrar en calor, como para jugar por jugar. Así que bueno, nos han sorprendido, y también adultos mayores que también lo han jugado para crear historia o para escribir. Simplemente se ponen ahí y cada uno escribe un microrelato como una técnica de escritura y de entrar en calor también, ¿no? Y de poder soltar las palabras. Así que bueno, si querés y si tienen ganas, ahora podemos jugar con la placa, la 02 o la 03. Yo te hago si un tienen TikTok, ganas. te hago un TikTok con eso. Acá un TikTok. Totalmente, totalmente. Mira, Con el ruido que se escuche. Bueno, a ver si no me equivoqué. Estamos en esta, ¿no, Ariel?
Sí, sí, está perfecto. Y bueno, y un poco es eso, ¿no? Estas placas que también, o sea, durante la pandemia aprendimos que los profes y las maestras le sacaban foto a las cartas y armaban grupos por WhatsApp y empezaban a jugar por ahí. Entonces, bueno, nos animamos a hacer una placa así, un poco más diseñada, donde esto es lo que contábamos del Contame Inicio. Hay un inicio, hay un escenario y hay 4 objetos o personajes. Y Bueno, con eso, por ejemplo, se pueden crear y contar una historia. Que si tienen ganas, ahora por chat brevemente, y quieren escribirnos algo que se les ocurra, podemos jugar, o de forma oral, no sé, Marcela, como venimos de como tiempo, quieran, si como alguien quiere quieran. abrir. Tenemos que hacerlo rapidito porque no vamos a llegar a mostrar los otros juegos, no mucho tiempo. A ver, Ahí está, si alguien se anima y quiere abrir el TikTok, es excelente. Si alguien se anima y quiere armar una historia así rápidamente, tiene que improvisar, con lo que se les ocurra. Ah, voy Y yo, también lo voy que nos yo. permitimos, adelante. Una vez mi abuela me contó que conoció a mi abuelo en una plaza del pueblo en el que ella vivía. Mi abuelo llevaba algo colgado de su hombro, pero no era una mochila como la tuya. Lo dejo, que otro siga. Muy bien, una historia colaborativa. escritura colaborativa. Gracias, Lizzy, gracias. Ok. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y así, nada, pueden surgir miles, ¿no? De combinaciones y de historias que cada uno va a crear, que puede ser escrito, ¿no? Puede ser oral. Si querés, Marcela, pasá a la Ah, otra placa, que es la 03, ah, simplemente sí. para mostrarles cómo lo habíamos preparado con el otro contame, con el contame original, que es exactamente lo mismo, pero bueno, ahí está el género y están los verbos, y bueno, y se nos había ocurrido esto, incluso en la página también armamos como una especie de cuadernillo. Todo esto, digo, lo de la pandemia, que es algo que nos pasó a todos y a todas, y nos atravesó a todos por igual, creo. Entonces, bueno, estas cosas, ¿no? Aprendimos también a generar recursos por fuera de los juegos, ¿no? Que no hace falta que los tenga la persona, sino que se pueda jugar igual y armar historias igual. Ariel, Ahí, vamos. sí, ahí está la otra, mirá. Bueno, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una historia de aventuras que tenga esas 3 acciones conjugadas como quieran, y objetos y personajes también. Y mira, ahí hay Lourdes, se animó a escribir, ¿eh? Muy bien, muy A ver, es bien. que puedo leerlo un momento, ¿lo ves? A ver, Sí, sí. Lourdes. A ver, no lo veo, ya me lo ves vos el de Lourdes, hombre, me faltan Lo mis. leo, lo leo. Dice, Dale. mi abuela me contó que cada domingo hacía picnic en la Plaza de Armas y en su mochila llevaba una pizza y más. Ahí conoció al abuelo. Ah, muy bien. Muy linda, muy linda. Ahí va. Y después Marcela dice, bueno, en estos momentos estoy jugando con las cartas que ustedes muestran con mi nieto, que lindo, de 3 años, para que me deje ver el vivo. Bueno, qué grande Marcela. Y Daniela dice, ¿hay manera de conseguir estos juegos de manera online? Sí, después vamos a ir, bueno, ya vamos a quedar ahí en Sí, contacto con sí, sí. Marcela y lo decimos. Bueno, nada, sigo, si Seguimos, te parece. por Bueno, favor. ahora pasamos al eje poético. Ujú. Perdón. Ahí Pepa dice, siempre soñé con tener un perro y con él viajar como Phileas Fogg por todo el mundo en 80 días. Mirá para dónde disparan cada una de las imágenes. Qué lindo. Bueno, si vamos al eje poético, dentro de la colección tenemos los que se llaman Poesía a la Carta. Y Poesía a la Carta, esto es lo que les decía antes de Laura de Betach, este es el primer juego donde convocamos a una autora que nosotros la seguimos admirando, ¿no? Al día de hoy, y un poco los libros que ustedes decían también marcó las infancias y sigue marcando las infancias porque la obra de Laura es inmensa y sigue estando súper vigente. Bueno, como les contaba, Laura nos da un texto inédito y, por ejemplo, como esta poesía que está acá, que es muy cortita, cada naipe tiene una poesía, algunas tienen un fragmento, porque no entraban por el tema del naipe, pero casi todas son poesías completas, de Laura de Betach. Y ella elige 10 cartas especiales del I Ching, ¿no? Con hexagramas del I Ching. Bueno, ¿cuál es el juego acá? ¿Cuál es la mecánica? Por un lado, es simplemente invitarte a leer poesía. Muchas veces el juego, el naipe, el formato,
invita de una manera diferente a lo que es un libro, a lo que es un video, a lo que es, no sé, una serie, ¿no? Entonces era ingresar con la poesía por un lugar diferente. Y, y con Laura pensamos en el I Ching y en esta mecánica de oráculo poético donde uno separa el mazo en dos, hace una consulta al mazo, al oráculo, por ejemplo, no sé, este año voy a cambiar de trabajo, voy a poder viajar, voy a poder realizar algún sueño, y sacan una poesía y sacan una carta de I Ching. Acá, se me pasa acá. Entonces, esta va a ser la respuesta, ¿no? Una poesía y una carta de I Ching. Y lo mágico y lo maravilloso que te va a devolver la poesía, decimos siempre que está bueno leerla en voz alta, porque, no sé, nos atraviesa de otra manera, y de alguna manera nos da una respuesta. Hay algo ahí en el azar que nos devuelve. Así que bueno, ahí nace un poco la idea de poesía de la carta. Después hicimos Acá también... te opinan los profesores de Sí. lengua, para el subjuntivo. Pequeño detalle para nosotros. Muy bien, muy bien. Pequeño detalle. Y bueno, y la colección siguió creciendo. Hicimos también otra, con la obra de María Teresa Andureto, seleccionamos también de 4 libros, y ella decidió jugar en las cartas especiales con cartas del tarot y con, bueno, la poesía. El formato es similar, pero es la obra de María Teresa Andureto. Y ella decidió jugar con 5 cartas del tarot, que también salen al azar, y algo que es muy interesante, 5 citas de otros autores y autoras, ¿no? Que también acá hay un puente, ¿no? Hacia a otro autor, a ver qué pasa, a ver qué escribió, a ver qué dijo. Y se juega de la misma forma. La sugerencia de juego es esa, ¿no? Usarlo como oráculo poético, uno pregunta y la poesía da una respuesta. Y nos hemos encontrado con gente que lo tiene en la mesa ratona de la casa para convidar cuando alguien juega, y nos contaron adolescentes de 14, 15 años que lo llevan en su mochila para saber todos los días, a ver cómo, no sé, hoy tengo examen, bueno, a ver cómo me va a ir, qué me dice la poesía, o bueno, con algún amor que hay por ahí, a ver cómo les va a ir también. Bueno, nada, por eso digo, tiene múltiples usos, más todos los que le encuentran los profes y las maestras. Y por otro lado, otro más, Momento, y con acá termina Ariel. la colección. Discúlpame, Ariel. Sí, sí. Mesa ratona, es mesa Perdón, ratona es perdón. la mesa pequeña, la mesa del living, la mesa bajita que tenemos enfrente de los sillones. Una pregunta, Sí. Ariel, ¿cómo ves la imagen? Porque yo estoy viendo repartida y no te puedo poner en vista completa. ¿Cómo están viendo ustedes? Bien. Sí, yo te veo a vos, pero los veo bien, a todos. ¿Se ve Va, todo a todos bien? ¿No hay no, te veo a ningún vos. problema? Ok, vista completa, gracias, gracias chicos, porque yo veo cortada la imagen para que ustedes no tengan problemas, por mí no hay problema. Gracias, seguimos, por favor. Bueno, el tercer título de Poesía a la Carta está hecho con la obra de Gustavo Roldán, que es el marido de Laura de Betach, ya falleció hace unos años, y lo mismo, también son una poesía de Gustavo Roldán, y en las cartas, esto lo editamos con la hija de Gustavo, con Laura Roldán, elegimos poner palabras del lunfardo, que son muy particulares, muy de acá de Argentina, pero bueno, incluso debajo de cada palabra está el significado, porque también a veces tiene diferentes significados según en qué parte del país. Bueno, y está hecho más para el lado del tango, más para ese lugar, que tiene cierta reminiscencia, pero con la misma idea, ¿no? De que uno pueda elegir una poesía y sacando una carta especial de una poesía le da una respuesta. También es muy lindo jugarlo en un grupo de amigos, porque siempre hay alguien que le gusta interpretar lo que te quiso decir esa poesía. Entonces ahí se pone mucho más jugoso. Lo lindo de todo esto y al fin es la conversación, ¿no? Y el encuentro que se genera y para dónde puede llegar a terminar esa conversación. Bueno, eso es poesía a la carta. Dice Laura, así da menos miedo trabajar con la poesía. Dice, son geniales. Bueno, gracias. Bueno, otro recurso, otra mecánica de juego diferente para jugar con la poesía. Este se llama Versos Desencontrados. Es con la obra de Alfonsina Storni, con parte de la obra de Alfonsina Storni, una autora argentina. Son textos de hace 100 años, pero si uno los lee, siguen siendo súper vigentes. Y acá lo que hicimos con la poesía fue separarla en versos. Por eso son versos desencontrados. Cada naipe
tiene 1 o 2 versos, y del otro lado también tiene 1 o 2 versos, ¿no? De Alfonsina, de diferentes poesías. Y los naipes vienen todos separados, y la idea es justamente esa, ¿no? Tirar todo arriba de la mesa, empezar a sacar una carta, otra, y armar nosotros una poesía a partir de la obra de Alfonsina. Si quieren, pueden seguir el mismo código de color y arman la poesía original. Pero la idea justamente no, es armar algo diferente. Entonces, por ejemplo, puedo poner esta, y arriba puedo poner esta, y así van armando una poesía debajo de la otra. Hay otras también sugerencias de juego, de escritura, para que intercalemos textos y podamos escribir nuestros propios versos, acompañando la obra de Alfonsina. Y también hay palabras que, por ejemplo, vienen, no sé si van a llegar a leer, vienen en itálica, vienen diferenciadas, para que, por ejemplo, armemos un antisoneto de pequeñito, ¿no? Bueno, nada, son diferentes disparadores, más todo lo que se nos ocurre, como siempre decimos. Así que bueno, pero básicamente lo lindo de esto es tirar todo arriba de la mesa y empezar a armar algo diferente a partir de lo que salga ahí, en versos desencontrados. Bueno, por último, del eje poético, tenemos Un momento, Ariel, haikus. discúlpame, Sí. Anita se tiene que ir, te está saludando, pero bueno, Anita, quedamos en contacto, no te preocupes, vas a tener acceso a la información de cómo comprar, acceder o tener información de los juegos. Así que te saluda Anita desde Sur. Gracias. Gracias por haber venido hasta acá. Sí. Muchas gracias. Sí, vamos. Seguimos, por favor. Y bueno, no, y por último, del eje poético es haikus. Haikus es un juego que hicimos con María José Ferrada, una autora chilena, también súper exquisita, tiene unos libros, bueno, más que interesantes. Y el haiku, ella es una gran investigadora de haikus. Entonces un día nos cruzamos a Santiago de Chile a hablar con ella, a entrevistarla para la radio, y fue tan amorosa que seguimos la conversación, y yendo con ella a recorrer algunas librerías ahí en Santiago, se nos ocurrió un juego. Y ese juego fue haikus, invención de haikus. Así que lo armamos con ella, y el juego también son 50 cartas que se dividen en 4 y que nos va a ir, es como una especie de juego taller, nos va dando el insumo necesario para que nosotros escribamos un haiku. Acá no vienen haikus escritos, sino que los tenemos que escribir nosotros. Sí vienen algunos milenarios, no sé si los van a llegar a leer ahí, que vienen como a modo de ejemplo y de inspiración, por si quieren leer algo. Y que bueno, el haiku ya sabrán, se arma, son 3 versos, de 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Es una estructura que a priori parece como muy cerrada, como muy difícil, pero a medida que el juego lo va transitando, uno va soltando la mano, empiezan a venir con más palabras y se empieza a armar, ¿no? El haiku. Y bueno, el juego nos presenta al principio, tenemos que sacar en qué época del año estamos, si en otoño, en invierno, en verano o en primavera. Luego vamos a sacar una carta con verbos para utilizar un verbo u otro verbo. Cada haiku tiene un verbo y se puede conjugar de la manera que quieran. Después, el juego nos va a regalar un verso que ya tiene 5 sílabas para utilizar en el primero o en el tercer lugar. Y por último, nos va a hacer preguntas el juego, como por ejemplo, ¿qué plato te espera en la mesa? Entonces, con estas respuestas, con este insumo, con estas palabras que van a ir surgiendo, vamos a empezar a armar y vamos a tener el recurso necesario para armar un haiku. Además viene con un librito, como todos, pero acá está bueno leerlo, porque explica un poco la filosofía, en pocas palabras, ¿no? Explica un poco la filosofía del haiku, ¿no? De esto de cómo tenemos que observar, cómo conectarnos con la naturaleza, cómo correr todo lo subjetivo al momento de escribir, y bueno, es sacarle una foto a la naturaleza, ¿no? A lo que estamos viendo. Eso es el haiku, de alguna manera muy sencilla, o sea, muy simple, ¿no? Explicada. Bueno, si querés, Marcela, ahí hay una plaquita para simplemente para mostrarlo, no hace falta que juguemos, e incluso se las pueden guardar para después, o si querés, se la envías después. Donde armamos un haiku es la 04, creo. Sí, sí, ya sí. tengo por acá también. Ya estamos acá, sí, ya estamos. Y
Bueno, ahí también armamos 4 cartas para que sepan más o menos cómo es el juego, donde hay una estación, otoño, hay un verso, que como les decía recién, hay un verbo, que pueden elegir uno u otro, y una pregunta. Y con eso a veces también se pone en un pizarrón, en una mesa, donde sea, y cada persona termina escribiendo un haiku diferente, y uno no puede creer la creatividad, ¿no? que pueden disparar esas 4 naipes así de simple. ¿Dónde nos puede llevar a la escritura? Bueno, eso después si querés lo comparten, yo para no perder tiempo ahora y les termino contando los últimos juegos. Rapidito, ¿no? Decime vos, Marcela, cómo Son venimos. las 8, por eso sí, vamos a terminar de contarnos. Vamos cerrando. Bueno, sí, se escucha un pajarito, sí, perdón, sí, justo acá con la ventana, y acá afuera hay un pino donde hay un par de pájaros, así que son todos efectos especiales. Vinieron por la poesía japonesa, por la naturaleza, vinieron, lo llamaste. Bueno, y por último, tenemos un eje que es más competitivo para jugar también con las palabras. Por ejemplo, el desafío vocablos es un juego similar, o puede tener cierta reminiscencia al Scrabble, que lo deben conocer, para armar palabras, al Bobble, que también es para armar palabras, crucigrama, que quizás lo conocen con otros nombres, pero son todos para armar palabras. Entonces, bueno, lo que hicimos fue poner en las cartas letras y también sílabas, por ejemplo, y de los dos lados, para que haya más opciones, ¿no? Entonces el objetivo es muy simple, armar palabras. Las palabras suman puntos según la letra que utilicen. Por ejemplo, la B larga va a utilizar 3 puntos, no sé, la A, 1 punto, y las sílabas que utilicen suman 10. Hasta ahí, la mejor palabra, digamos, va a sumar más puntos, bueno, es simple. Pero le agregamos unas 10 cartas con desafíos, que según el color van a ir creciendo en dificultad. Entonces, por ejemplo, un desafío más sencillo puede ser encontrar en el tablero que va a haber en la mesa, en las cartas, digo, que se van a poner en la mesa, una palabra que empiece y termine en consonante. Entonces, ahí va a estar la habilidad de que esté mirando las cartas, armar una buena palabra para llevarse muchos puntos y a su vez cumplir con el desafío que piden acá. Que se puede jugar con o sin los desafíos, depende cómo lo quieren hacer. Bueno, este es sencillo y es para armar palabras, pero llevado a las cartas. Después, este que es muy competitivo, pero que me da gracia, digo, porque o sea, la gente grande también compite y les encanta. Nosotros le decimos palabrerío, es parecido, se llama así, palabrerío. Es similar a lo que se conoce también como tutti frutti, o stop, o basta, creo que también se le llama, depende en qué parte del mundo. Y lo que hicimos fue, por un lado, poner letras. Hay un mazo que tiene todas las letras, de la A a la Z. Por otro lado, tenemos otro mazo chiquitito con temas. Por ejemplo, un tema puede ser cosas que podés encontrar en una mochila, ¿no? Bueno. Y por otro lado, hay 5 cartas con la mecánica del juego. O sea, es así. Vamos a tener que decir cosas que podés encontrar en una mochila que empiecen con F, pero vamos a tener que hacerlo con la mecánica del todos juegan. Entonces, si hay un grupo de personas, todos tienen que decir una palabra que empiece con F, pero que pueda entrar en una mochila. Bueno, es divertido, es sencillo de jugar, es para una sobremesa, para un viaje, y tiene esta cosa competitiva de que según la mecánica del juego, tiene más o menos puntos, pero también se puede jugar sin competir y se hace muy lindo también, muy llevadero, y lo terminan cuando quieren de jugar. Lo que sí, todas las cartas que tienen letras es para que empiece con la letra F, menos las que son más difíciles para nosotros, para el español, están en rojo, que empiece o que contenga la H, la CH, la W, la ñ, bueno, en fin. Así que también está pensado eso para que, porque hay palabras que capaz que no empiezan con ñ, no tenemos tantas, pero sí que contienen la ñ, ¿no? Bueno, y por último, para ya no hacerlo tan largo, listas las listas, que este juego es para aquellos amantes de crear y de generar listas, que hay mucha gente que las hace y a veces no se da cuenta, mira, hice una lista para esto, para hacer las compras, para armar un viaje, para dar una clase. Bueno, esto es así. También es súper simple. Cualquier carta
rosa o fucsia se puede combinar con cualquier carta celeste, o sea, el mazo se divide en dos y cualquiera puede combinarse con cualquiera. Por ejemplo, grandes ideas o inventos que te acompañan siempre. El celular, por ejemplo, es una gran idea o invento que nos acompaña siempre, hoy por hoy. Una lapicera, ¿por qué no? Nos acompaña de alguna manera siempre, ¿no? Bueno, la lista se va a armar a partir de dos cartas que saquen acá, de una combinación cualquiera, como nos puede tocar, por ejemplo, temas de conversación de otras épocas. No sé, quizás podemos hablar de algún deporte que ya no se juega más, o de alguna batalla, alguna guerra, bueno, algo que pasó políticamente, socialmente. Y también este juego tiene 5 formas diferentes de jugarlo, haciendo una lista escrita, el que primero levanta la mano y lo dice, por tiempo, bueno, en fin. Tiene varias formas de juego. De vuelta, el objetivo es crear una lista y conversar, ¿no? Nosotros le decimos que es juego de previa, a veces, antes de salir a algún lado, es jugar un rato en la mesa, o bueno, al revés, un juego de sobremesa. Terminamos de comer y para distendernos un poco, jugar con algo. Así que bueno, creo que ahí hicimos un repaso de todos, Marcela, de toda la colección. Te puedo poner en pantalla si querés el de el cierre, no el cierre, el que están todos los juegos, como para que si hay algunas preguntas. Ahora vamos, creo que la pregunta más importante para todos, mira, me siento identificada con lo que va de día y he escrito 5 listas. Qué linda, qué linda. Gracias, Laura. Bueno, a ver si puedo compartir la del resumen, como para que tengamos presente los juegos, ¿no? Y sí. quisiera abrir el espacio, Ariel, para preguntas que no sean, por favor, la pregunta no es dónde vamos a encontrar y eso, porque eso lo vamos a explicar y van a quedar en contacto conmigo, no lo pienso perder, Ariel, así que eso no hay problema. Las preguntas quizás en alguna duda sobre mecánicas o alguna duda de lo que les parezca a ustedes, pero por favor para ese lado. Aquí tenemos, esta es la lista, ¿no es cierto?, de lo que en este momento están, que han mostrado, ¿no? Sí, Ariel, sí. bueno. Y gracias por quedarse, no, a escuchar. A ver, por favor, ¿quién tiene ganas de preguntar, de participar de alguna forma con sus inquietudes? Hoy no, esto no es. Ahí está. Pueden levantar la mano. Gracias, Lourdes, gracias. Sí, genial, Lourdes, dice sí. Y también nosotros Sí, no, perdón, Marcela, digo también. Sí, a nosotros. No, digo que también muchas veces contamos esto de cómo se armaron los juegos, porque a veces también cada uno con los propios insumos puede armar en el aula, ¿viste? Se puede hacer como una especie de taller y generar propios juegos. No siempre tiene que ser todo industrializado, ¿no? Y súper detallista. Me parece que hay como mucho para generar, mucho para crear. En las aulas ahí hay un insumo que está todo el tiempo dando vueltas y es súper interesante. Bueno, Lisi te ha levantado la mano. Lisi, ¿quieres hablar directamente? Bueno, sí, bueno, me encantan todas estas propuestas y ya te voy a hacer una visita cuando Marcela me diga dónde. Nos vemos en Buenos Aires, en una de esas vamos las dos. Pero sí, claro. creo que más allá de todo lo que has explicado y todos los usos que le podés dar a los distintos juegos, hay algo que, digamos, me interpela y que para mí servirían también para trabajar con alumnos neurodivergentes. ¿Por qué? Porque justamente con el juego estás trabajando ciertas problemáticas como la ansiedad, ese sentido siempre de competencia, que cuando querés trabajar con esa problemática, creo que lo mejor es hacerlo a través del juego, porque es cuando vos permitís que la gente se distienda. Entonces, cualquiera de estas propuestas llevadas, digamos, a ese campo me parece sumamente valiosa, por eso tengo ganas de visitar el lugar donde Marcela me va a decir que tengo que ir. Pero incluso creo que hay como que darle una vuelta. No, Marcela no dijo, y vos tampoco, en qué radio tenés tu programa, pero me acuerdo que hace muy poco tiempo, hace 2 meses tal vez, 3 meses,
gracias a que yo escucho la radio argentina, hubo un diálogo entre Feynman y la Nata, lo invitaron a un profesor de la Universidad de Lleida que trabaja usando juegos y juegos de mesa para tratar diferentes tipos de trastornos, entre esos de la ansiedad. Entonces es como que siempre uso juegos con mis alumnos, pero ahora es como que les estoy buscando cosas que ya estén en el mercado para un tipo de, digamos, de público y darle la vuelta, porque en el momento en que le das la vuelta a algo que ha sido creado para muchos, vos le estás diciendo a esa persona, vos también sos parte de ese muchos, si podés jugar este Claro, juego. No sos nadie especial, seguro. sos más del montón, si lo podés hacer. Así que, bueno, varias de estas propuestas me han parecido, era como que yo pensaba, ¿y con quién voy a usar este juego? ¿Con quién voy a hacer esto? Y realmente me ha encantado y sobre todo el hecho Gracias. de que estás manipulando, porque muchas veces la cuestión de la manipulación del elemento hace que baje el filtro afectivo. Eso es una gran ventaja. Y todo el mundo puede tener un mazo de cartas en la cartera, en el portafolio, donde sea, ¿no? O sea, la Sí. practicidad, eso también es algo que me gustaría Y destacar. vos sabés que esto que, o sea, lo que decíamos al principio de no requiere Wi-Fi, que es un poco un chiste, es un poco una broma, también habla un poco de la falta de conectividad que todavía hay, los que vivimos en las grandes ciudades, capaz que no nos damos cuenta, pero mucha gente que, en nuestro país por lo menos, te alejas un poco de las ciudades y es muy difícil poder ver un video completo, poder conectarse rápidamente, ¿no? Y el juego, lo analógico, me parece que todavía nos permite poder sentarnos a la mesa sin tener que haber cargado el celular, sin tener que tener la pantalla, y creo que nos incluye un poco más, nos hace volver a encontrarnos, a conversar, a mirarnos los ojos con los demás. Ana Ordaz, que es una bibliotecaria de España, me encanta una frase que dice que el juego nos iguala, cuando nos sentamos a jugar, cuando nos ponemos a jugar, nos iguala, dice ella. En este sentido, ¿no? Que en esa mesa vamos con un juego de mesa o con el juego que sea y somos todos iguales. Tenemos, digamos, las mismas condiciones. Después verá quién gana, quién pierde, si lo hacemos competitivo, ¿no? Pero se genera un clima y una atmósfera diferente mientras jugamos. Y me parece que es interesante esto de entrar con un dispositivo lúdico a las escuelas, a las bibliotecas, porque los chicos también lo ven de otra manera y se lo apropian. Y muchas veces, después de acá, saltan a un libro, a una lectura, a buscar a tal autor, como decían recién de Italo Calvino. No sabemos por dónde van a ir, pero son puentes, de alguna manera. Gracias. Hay varios comentarios muy, muy bonitos que te dejan acá, que te los quiero leer. Por ejemplo, Pepa dice, maravillosos todos, me va la cabeza a mil de pensar en jugar a todos ellos en clase. Gracias, Pepa. Gracias. Acá, bueno, no sé el nombre, dice LG Foam, también une a las personas, los invita a encontrarse de nuevo y crear rutina de juegos de sobremesa, exactamente. Bueno, aquí aprueban lo que acaba de decir Lizzy con respecto al neurodiverso. Me pareció excelente esto de, siempre hablamos de crear o actividades para chicos que, digamos, tienen algún tipo de dificultad. Y la idea de la inclusión propiamente, Ariel, no se trata en que esos chicos tengan un lugar especial, sino que ellos puedan participar en el grupo, así que eso me parece súper importante. Acá también, bueno, tenemos como mamá busco juegos o material para niñas con temas de adolescencia, cambio de niña a mujer, etcétera. No sé si me dejo entender, fuera de comprar libros de ese tema que se lean, que es una buena observación para tener en cuenta. Silvana nos dice gracias por todo a todo Tincuy y por la calidad humana y la Gracias. escucha. Sí, por supuesto, excelente, ¿no? Yo me quedé pensando Gracias. también en un comentario que hablamos acá de lo analógico y lo digital, y todo el tiempo lo tengo dando vuelta en la creación de mis materiales, en mi clase, ¿no? Es que a veces ponemos o analógico o digital, ¿y por qué no puede ser esa conjunción que le permita al chico, que estás hablando de escritura creativa, estás hablando
de redes léxicas, de escritura creativa, de usar la poesía. Entonces, el juego es analógico, pero quizás el registro, el resultado, lo que se generó en esa dinámica, puede ser en un documento compartido de Drive, puede ser en algún tipo de vídeo, generando la historia, contándola en forma de vídeos, utilizando la media de otra forma. Entonces, me parece que no verlo como, o sea, juego solo analógico y no. O sea, juego analógico y o al revés, de eso digital, de eso que está en las poesías o las lecturas de, por ejemplo, Pablo Bernasconi tiene en YouTube contado, tipo book trailer, contado sus propios cuentos, y ese cuento puede estar reflejado después en la imagen. ¿Cuál es el cuento que está? O sea, yo lo veo como un ping-pong, como empezamos con un ping-pong entre las dos modalidades y la híbrida, ¿no? Por supuesto. Bueno, de hecho, en la pandemia aprendimos de eso, ¿viste? Por ejemplo, cuando los docentes que se habían quedado en sus casas y los juegos estaban en la escuela, los que tenían algunos juegos capaz que empezaron a sacarle fotos y usarlos por WhatsApp, ahí, bienvenida, o sea, sí, estoy de acuerdo, digamos, ¿no? En sumar. Lo que sí siempre decimos, digo, tener una opción que no sea, que también analógica, pero no por eso estar en contra de lo otro. O sea, está bueno sumar y enriquecer todo el tiempo, obviamente. Y aparte son necesarias, ¿no? Más en estos tiempos, no podemos cerrar a estar en contra de la tecnología. Y además, lo que somos profesores de hace bastante tiempo, sabemos que el tocar el papel, el escribir o el palpar, como podemos decir, el dibujo, el tenerlo cerquita, puede ser muy lindo en la pantalla y se ve muy bien, pero acá Lilia nos dicen, tremenda propuesta que creo los adultos debemos poner más en práctica con el ejemplo de soltar la tecnología y manejarla con un justo equilibrio, exactamente, para recuperar momentos en familia y con el diálogo de participación. Bueno, acá se Marcela, sí. Una cosa más, que también los adultos tenemos que permitirnos jugar más. Que viste que con la edad vamos como dejando de jugar, no sé por qué, por los tiempos, no sé, por toda la inmediatez, pero está bueno a veces sentarse, volver a jugar, no sé, nos distiende, nos conecta desde otro lugar. Está bien. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando porque son 20:18, nos hemos pasado unos minutitos. Si hay alguna pregunta más o alguna, por supuesto está abierto. Bueno, si te parece, Ariel, lo que vamos a hacer, en el sitio voy a publicar todos los datos de las posibilidades que tienen para acceder, por supuesto con los datos también de la editorial para que ustedes puedan comunicarse, y bueno, yo siempre quedo a disposición para cualquier consulta a través de cualquiera de los medios que tenemos nosotros. Ha sido un gusto, Ariel, tenerte. Gracias. Gracias a ustedes, a vos, Marcela, por el espacio, y bueno, a todas las personas que se sumaron acá, gracias, y bueno, estamos ahí en contacto, como decimos siempre acá en ThinkWeek, nos estamos encontrando. Bueno, te agradecen acá, en un placer, sí, Pepa, gracias, Guadalupe, gracias, Guadalupe. Bueno, me alegro que les haya gustado, y esto va a quedar grabado, así que en unos días van a tener para poder verlo en el sitio, la gente que pudo estar y la que no. Lisi, gracias, Lisi, también. Daniela, muchas gracias. Bueno, y antes que se me vayan, me olvidé de contarles, el jueves que viene, el jueves 26 de enero, pero esto sería para los que pueden, los que están cerquita, más cerquita mía, tenemos un encuentro para familias bilingües, donde, Ariel, voy a nombrarte, te voy a llevar en forma concreta, ¿ok? Bueno, a una charla para familias bilingües, donde vamos a presentar, además de un marco de explicación de por qué el bilingüismo es respetuoso, por qué hablamos de conservar la lengua de herencia y enriquecer la cultura y las tradiciones de las familias hispanohablantes. Vamos también a presentar estrategias e ideas para llevar a la práctica en casa el día a día, como abuelos, como tíos, como padres, para fortalecer el español como lengua de herencia dentro de nuestros grupos. Pero esto es en Israel, así que los que están mirándome, los que están viendo desde Israel, están invitadísimos a acercarse a Ranana, y bueno, espero que la tecnología las dé. En un momento lo haremos híbrido, espero poder contar con la tecnología en algún momento para hacer estas charlas que armamos aquí en híbrido para que la gente las pueda ver, así que, pero por el momento, invitados y muchas gracias. Primer encuentro del año de juego, así que empezamos con buena onda, como diríamos en Argentina.
Es el primer encuentro de aprendizajes entre colegas del 2023. Ariel, inauguraste el año. Y el próximo encuentro la tenemos aquí a la señora Lizzy Barros presente, que nos va a hablar. Lizzy, dan 2 palabritas de qué nos vas a hablar el 16 de febrero. A ver. Bueno, la enseñanza del castellano a personas con neurodivergencias, es decir, cómo se hace para. Yo no voy a hablar de teoría, voy a hablar de práctica, porque así es como comencé, teniendo a los alumnos y teniendo que saber qué hacer con los alumnos. Y bueno, sí voy a dar pantallazos, pero lo que más me gustaría realmente es que la gente me plantee sus problemas. Yo tengo un aprendiente con dislexia, ¿qué puedo hacer a partir de esta consigna, o cómo implemento la actividad en la clase, o etcétera, etcétera, etcétera? Yo trabajo mucho con homeschoolers, porque aquí es una modalidad en Estados Unidos que está muy, pero muy extendida. He llevado esas prácticas a la escuela común y estuve viendo si durante 5 años yo podía ver cómo funcionaban, digamos, en ámbitos públicos y privados, pero de enseñanza tradicional. Y bueno, la idea también es que la palabra inclusión tenga ese verdadero sentido. Yo no soy especial, yo soy uno más del montón, por eso me interesaba tanto la cuestión del juego, porque en el juego soy uno más. Y bueno, ¿de qué manera se puede realmente hacer sentir a esos aprendientes que tenemos que sí pueden, en primer término, que sí pueden, no importa el diagnóstico que tengan, pueden llegar hasta un cierto punto, y nosotros podemos compartir, digamos, toda esta práctica en el aula, tanto con los que son neurodivergentes como los que son neurotípicos, porque la verdad de la milanesa es que nuestras aulas son realmente como un crisol de razas. Yo diría como un crisol de cerebros, porque todos los cerebros son diferentes, y tenemos que poder llegar a todos, y hay formas y formas para trabajar. Ese va a ser el... 16 de febrero, en el mismo horario, por el momento no nos cambian el uso horario, así que el 16 de febrero, 7 de la tarde Israel, 12 del mediodía Nueva York. Sí, acá son las, bueno, sí, son 6. No, son 7 horas con respecto a 7 horas, son 6 con respecto a Europa y 2 con respecto a Argentina. O sea que cuando uno tiene que trabajar así en forma remota, wow, tiene que tener tantas cosas en consideración. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, y muchas gracias a todos ustedes Gracias. por estar presentes y acompañarnos. Nos vemos. Gracias, gracias. Nos vemos en Buenos Gracias, Aires. Nos vemos por ahí. Algún lado Bueno, nos veremos. Buenas gracias. noches, buenas tardes, buenos días.